Hola, mi nombre es José Felipe Villegas Elizondo y soy profesor de la Facultad de Medicina en el área de neumología y medicina crítica. Y hoy vamos a hablar de los gases arteriales que son importantes para el diagnóstico de nuestros pacientes y sobre todo para iniciar un tratamiento adecuado. Cuando hacemos gases arteriales, lo que nosotros estamos observando es el intercambio gaseoso, la oxigenación, si es normal o anormal, y el equilibrio ácido-base. Para ello debemos utilizar una jeringa previamente humedecida con heparina para evitar que la sangre se coagule. El sitio de punción en el adulto generalmente es en la arteria radial, pero también puede ser en la arteria humeral o en un momento dado en la arteria femoral. Depende de la persona que hace la punción para saber qué sitio es el más adecuado para tomar la muestra. ¿Okay? El bisel de la aguja debe estar dirigido hacia donde viene el flujo, en este caso hacia el hombro, porque está tomando de la arteria radial. ¿Okay? Entonces, una vez que penetra uno la aguja dentro de la arteria, la misma circulación va a permitir que entre a la jeringa. Si la jeringa tiene una superficie no humectable, de esas jeringas que se utilizan para inyectar, por ejemplo, intramuscular, pues no va a ascender. La que asciende son jeringas especializadas para toma de gases. Si lo hacemos con jeringa común y corriente, entonces una vez que entra en la arteria, uno tiene que aspirar el émbolo para recoger la sangre. Con 1 mililitro es más que suficiente y debemos de procesarlo lo antes posible con el equipo adecuado. Vamos a obtener ciertos valores en el estudio de los gases arteriales: el pH, el PCO2 arterial, el PO2 arterial, el bicarbonato y la saturación de oxígeno. Les había dicho yo que el oxígeno se transporta en dos formas: libre en el plasma, medido como PO2, en este caso arterial, y unido a la hemoglobina, la oxihemoglobina, medido por la saturación arterial de oxígeno. ¿Okay? Aquí podemos ver los valores normales. De pH puede oscilar entre 7.35 y 7.45, el PCO2 entre 35 y 45, el PO2 entre 80 y 100 milímetros de mercurio, el bicarbonato entre 22 y 26 y la saturación entre el 95 y 98% en una persona normal respirando aire ambiente. Y los valores medidos para fines prácticos, yo voy a ser categórico. El pH debe ser 7.40, el PCO2 debe ser 40, el PO2 debe ser 85, el bicarbonato debe ser 24 y la saturación arriba del 96%. Pero puede cambiar, ¿verdad? Entonces, hoy en esta plática vamos a ver ciertas fórmulas. Para la oxigenación son tres. El PiO2, que es la presión inspirada de oxígeno, es igual a la presión barométrica, que está dado por la altura. No es lo mismo a nivel del mar que en la ciudad de Monterrey a 520 metros o en la Ciudad de México a 2.200 metros sobre el nivel del mar. La presión del agua, ¿verdad? Que cuando momento de que nosotros inspiramos, el aire debe ser humidificado. Si la temperatura ambiente es muy cálida y está el aire muy seco, ese aire seco puede llegar a dañar a los alvéolos, al pulmón, a la membrana surfactante de los alvéolos, de modo que tiene que ser humidificada por las vías aéreas superiores, por nuestra propia sangre, ¿verdad? Que la calienta o que la enfría y que la humedece, y por la fracción inspirada de oxígeno. Si está respirando aire ambiente, pues es 21%, pero si está recibiendo 20, 30, 40, 50 o 60% o 100%, pues el FiO2 cambia. El PO2 alveolar es igual a la presión inspirada de oxígeno menos el PCO2 del paciente a nivel arterial o alveolar sobre el coeficiente respiratorio. Perdón, es el PO2 arterial sobre el coeficiente respiratorio. Y podemos sacar la diferencia entre el PO2 alveolar y el PO2 arterial con la fórmula que vemos a la izquierda en la línea de arriba, que
nosotros hacemos una resta entre el PO2 arterial que es calculado menos el PO2 arterial que es medido. En los siguientes minutos les voy a hablar de esto. El equilibrio ácido-base, sabemos que en condiciones fisiológicas normales, teniendo buena oxigenación a nivel tisular, entonces el producto final del metabolismo celular es el CO2 y el agua, que en una ecuación reversible se convierte en H2CO3, en ácido carbónico, y que a su vez puede ser dividido en hidrogeniones y en bicarbonato. También vamos a ver una formulita que es el pH esperado es igual al pH normal menos el PCO2 arterial del paciente menos el PCO2 arterial normal, ¿verdad? Y multiplicado por 0.008 agudo en condiciones agudas o por 0.003 crónico, después de varias horas o varios días. El cálculo de los hidrogeniones merece unas palabras para esto, y el bicarbonato que lo vamos a medir lo vamos a poder calcular de acuerdo al PCO2 arterial dividido entre los hidrogeniones por 24. Voy a aclarar todos y cada uno de estas formulitas. Ya les dije que el oxígeno se transporta en dos formas: libre en el plasma, medido como PO2 arterial, y unido a la hemoglobina, medido como saturación arterial de oxígeno. ¿Cómo podemos calcular cuánto oxígeno hay en la sangre? ¿Cuánto oxígeno puede haber en los pulmones? Para eso utilizamos la fórmula de la presión inspirada de oxígeno, que es igual a la presión barométrica menos la presión del vapor de agua por la fracción inspirada de oxígeno. Y una vez que ya conocemos el PO2, entonces sacamos el PO2 alveolar, restando el PiO2 menos el PCO2 sobre la R, que es el coeficiente respiratorio. El PCO2 que está en los alvéolos básicamente depende del producto final del metabolismo celular, de la sangre venosa que trae el CO2 libre en el plasma medido como PCO2, en este caso venoso, o unido a la hemoglobina como carboxihemoglobina. Pasa a los alvéolos y una parte es eliminada, pero otra parte se queda ahí. Se iguala con la sangre arterial, que en este caso es de 40 milímetros de mercurio. ¿Okay? Esta formulita nos vamos a dar cuenta de que tiene factores modificables. Por ejemplo, la presión barométrica, pues va a depender, como dije hace unos momentos, si está la persona a nivel del mar, si está a 520 sobre el nivel del mar, o si está a una altura de 2200 o más sobre el nivel del mar. La fracción inspirada de oxígeno también es modificable, porque si está respirando aire ambiente es 21%, pero si le administramos oxígeno el equivalente al 30, al 40, al 60, al 80 o al 100%, pues vamos a cambiar lo que son la fórmula, ¿verdad? Y el PCO2 arterial, ¿verdad?, o el PCO2 alveolar, pues va a depender si la persona está hipoventilando, entonces retiene PCO2 y causa una acidosis respiratoria, o si está hiperventilando, lo está barriendo, causa una alcalosis respiratoria. La presión barométrica, como dije, no es lo mismo estar a nivel del mar, a 0 metros, más o menos la presión barométrica, como podemos ver ahí, al inicio de la curva, está en 760 milímetros de mercurio. A 500 metros está como en 720. A 2000 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad?, está como en 560. Y entre más alto esté la persona en un lugar muy alto, pues va a ir disminuyendo, ¿verdad?, lo que es la presión barométrica, que es la suma de las presiones parciales de los gases en la atmósfera terrestre. Ok. ¿Cuánto aire estará en mis pulmones si yo estoy respirando a nivel del mar? Por ejemplo, en Cancún, en Playa Bagdad, en Matamoros,
o en la playa de Acapulco, o de Huatulco, o cualquier playa que existe en México. Respirando aire ambiente, o sea, 21%, y con integridad pulmonar, ¿verdad? El producto final del metabolismo celular es el PCO2, y el PCO2 normal dijimos que era 40. Entonces, vamos a utilizar las fórmulas para entender cuánto oxígeno estaría disponible en nuestros alvéolos. Para ello comenzamos con la fórmula de la presión inspirada de oxígeno, que es igual a la presión barométrica menos la presión del vapor de agua por la fracción inspirada de oxígeno. En el caso de nivel del mar con integridad pulmonar respirando aire ambiente, los valores serían: la presión inspirada de oxígeno es igual a la presión barométrica, que son 760 milímetros de mercurio, menos la presión del vapor de agua, que son 47, que siempre es constante, por la fracción inspirada de oxígeno. En este caso está respirando aire ambiente. El aire ambiente, recuerden que es 21% de oxígeno y 79% de un gas inerte, que es el nitrógeno, que es el gas que transporta. Entonces sería 760 menos 47 por 0.21 es igual a 150 milímetros de mercurio de PiO2. Y el PO2 alveolar sería PiO2, en este caso 150, menos el PCO2 arterial, que sería 40, entre 0.8, que es el coeficiente respiratorio, ¿no? La R, la llamamos, que se refiere básicamente a la cantidad de aire que metemos en un minuto contra el flujo sanguíneo. Por ejemplo, 4 litros de ventilación y 5 litros de perfusión por minuto, pues sacamos la relación de 0.8. ¿Okay? Entonces, ¿cuál será el PO2 alveolar? Sería 150 de presión inspirada de oxígeno a nivel del mar, menos el PCO2 del paciente, 40 entre 0.8 es igual a 50. Serían 150 menos 50 es igual a 100. De modo que a nivel del mar, con integridad pulmonar, respirando aire ambiente, el PO2 alveolar es de 100 milímetros de mercurio. En la ciudad de Monterrey, a 520 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad?, la presión barométrica es de 720. 720 menos 47 por 0.21 da 140 milímetros de mercurio de PiO2. Y de PO2 alveolar sería 140 menos 40 entre 0.8. 40 entre 0.8 es igual a 50. Serían 140 menos 50 igual a 90. 90 milímetros de mercurio. PO2 alveolar a nivel de la ciudad de Monterrey, 520 metros sobre el nivel del mar, es igual a 90 milímetros de mercurio. Ahora bien, a nivel de la Ciudad de México, a 2.250 metros sobre el nivel del mar, ¿cuál será el PiO2? La presión barométrica ahora es de 560, menos 47, que es la presión del vapor de agua, por 0.21 respirado en el ambiente, serían 560 menos 47 da 513, por 0.21 da 108. Entonces el PiO2 sería 108 menos el PCO2 sobre el coeficiente respiratorio, que es 0.8. 40 entre 0.8 es igual a 50. 108 menos 50 es igual a 58. Entonces el PO2 alveolar sería 58 milímetros de mercurio. Una persona, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de los jugadores de fútbol, que en la ciudad de Monterrey, ¿verdad?, entrenan y tienen un PO2 alveolar de 90 milímetros de mercurio disponible en sus pulmones. Se van a la Ciudad de México y esto les baja a 58, ¿verdad? Entonces, ya de 90 a 58, pues es una tercera parte prácticamente, ¿verdad? En condiciones normales, respirando aire ambiente, el PO2 a nivel del mar es de 100, a nivel de la Ciudad de México es 58. Por ejemplo, equipos que juegan a nivel del mar como el Veracruz sube a jugar a México a 2.250 metros, el PO2 alveolar va a cambiarle de 100 hasta 58. Casi la mitad. De modo que podemos ver que ese oxígeno que está disponible en los alvéolos es el que va a surtir a la sangre y a los tejidos, y los tejidos van a entrar en un medio anaeróbico por
hipoxia tisular, porque va a tener hipoxemia, ¿verdad? Entonces, pues su desarrollo físico, muscular, va a estar alterado. Ahora bien, si la persona hipoventila porque tuvo un traumatismo craneoencefálico, porque tuvo un evento vascular cerebral, porque recibió sedantes o drogas o hipnóticos y quedó dormido, ¿verdad? O porque se drogó demasiado la persona, ¿verdad? Usó drogas y entró en hipoventilación. Y el PCO2 normal de 40 en hipoventilación se eleva a 80 y desarrolla una acidosis respiratoria. ¿Cuál será el PO2 alveolar a nivel de la Ciudad de México? Perdón, primero a nivel del mar. Entonces sería la presión inspirada 760 menos 47 por el FiO2 da 713 de PiO2 menos el PCO2 de la persona entre 0.8, tiene un 80 de PCO2 entre 0.8 es igual a 100. 150 menos 100 es igual a 50. O sea, a nivel del mar, el PO2 alveolar hipoventilando, la persona en lugar de tener 100 milímetros de mercurio, va a tener 50 milímetros de mercurio, como lo vemos en esta gráfica. ¿Okay? Eso es lo que va a estar disponible en sus pulmones. De modo que en un momento dado, la presión arterial de oxígeno va a depender primero del PO2 alveolar, va a depender de que exista una integridad funcional pulmonar. El PO2 arterial lo medimos directamente al tomar una muestra de sangre y podemos ver que en condiciones fisiológicas normales existe una diferencia entre el PO2 alveolar y el PO2 arterial. ¿Cómo es esto? Ok, porque hay áreas, por ejemplo, en los lóbulos superiores existe más aire que sangre. En la parte media o zona 2, ¿verdad? Hay igualdad entre la cantidad de aire y la cantidad de sangre que llega. Pero en la parte inferior de los pulmones hay menos aire y hay más sangre. Es como, por ejemplo, si un globo lo llenamos con agua y luego lo inflamos, vamos a notar un nivel hidroaéreo que llamamos, donde el aire está arriba y el agua está abajo. En condiciones fisiológicas, por gravedad, nuestra sangre está más abajo en los pulmones, hay mucho más sangre ahí que en los lóbulos superiores. Y entonces, por ejemplo, una persona que se le toma una radiografía de tórax, lo podemos ver, donde hay más perfusión abajo que arriba. Y una persona que tiene insuficiencia cardíaca izquierda, le llamamos, existe una redistribución de flujo. ¿Por qué? Porque ahora va a tener mucho más perfusión, más circulación que una persona normal en los lóbulos superiores, ¿verdad? Y entonces vamos a decir, existe una redistribución de flujo. ¿Okay? Entonces, la sangre que se pone en contacto, por ejemplo, en el lóbulo superior, se oxigena mucho más rápido porque hay más aire que sangre. En la parte media es igual, pero en la parte inferior hay menos aire y hay más sangre. Entonces, la sangre que deja esos alvéolos de esos lóbulos inferiores va a tener pobre cantidad de oxígeno comparado con los lóbulos superiores. Pero se van mezclando las sangres de los diferentes lóbulos y segmentos pulmonares en las llamadas venas pulmonares. Las arterias pulmonares son las únicas arterias del cuerpo humano que llevan sangre venosa y las venas pulmonares son las únicas venas del cuerpo humano que llevan sangre arterializada. Se están mezclando cuando vienen de un pulmón de diferentes áreas, superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Cuando se mezcla la sangre del pulmón derecho con el pulmón izquierdo, terminan de mezclarse en la aurícula izquierda, pasan al ventrículo izquierdo, de ahí es bombeado a la aorta, y entonces tomamos gases arteriales, nosotros, pues ya es una mezcla, no podemos saber si esa sangre venía del lóbulo superior derecho o del lóbulo inferior izquierdo, porque ya es una mezcla de la sangre. ¿Okay? Y entonces existe una diferencia normal en aire ambiente que es de igual o menor de 10 milímetros de mercurio entre el PO2 alveolar y el PO2 arterial por estos mecanismos que les estoy explicando.
Si le administráramos 100% de oxígeno al paciente, entonces esta variable entre el P2 alveolar y el P2 arterial puede llegar hasta 100 milímetros de mercurio. Pero si hablamos de una persona normal que no está recibiendo oxígeno, ¿verdad? Entonces vamos a tener un gradiente o diferencia alveolar arterial de oxígeno hasta de 10 milímetros de mercurio. O sea, de 0 a 10. El tope es 10. Entonces, si nosotros vemos a nivel del mar, dijimos que el PO2 alveolar era de 100 milímetros de mercurio. Y si medimos el PO2 arterial y tiene 90, pues tiene un gradiente de diferencia de 10 milímetros de mercurio. Si tiene 95 en la arteria y el calculado en los alvéolos es de 100, tiene 95 en la arteria y 100 en los alvéolos, tiene un gradiente de 5, es normal. Hasta 10 es normal. Más de 10 gradiente entre el PO2 arterial con el alveolar es patológico, totalmente patológico. En este caso, el PO2 medido fue de 92 en la sangre y el PO2 alveolar calculado fue de 100. 100 menos 92 igual a 8. El gradiente normal es de 0 hasta 10. Entonces, en este caso tiene un gradiente de 8, es normal. ¿Okay? A nivel de la ciudad de Monterrey dijimos que el PO2 alveolar era de 90 milímetros de mercurio. Si a esta persona se le mide la sangre y trae 80 de oxígeno en la sangre arterial, entonces trae un gradiente de 10. 90 menos 80 es igual a 10. Es normal, totalmente normal. A nivel de la Ciudad de México, ¿no? La persona se fue a la Ciudad de México y entonces el PO2 alveolar calculado dijimos que fue de 58. Si le medimos la sangre, el PO2 en la sangre arterial, vamos a encontrar que tiene un PO2 de 50. Entonces, 58 menos 50 es igual a 8. Tiene un gradiente normal. Pero la persona que vive en Monterrey o que vive en Veracruz no está acostumbrado a tener un PO2 alveolar tan bajo y por lo tanto tan bajo en la sangre. Entonces, tiene un gradiente normal, pero para esa persona sus tejidos no están acostumbrados a un PO2 tan bajo. Es totalmente anormal. De modo que vamos a entender que existen dos clases de hipoxemia. Una con gradiente alveolar arterial de oxígeno normal de 0 a 10 y otras con gradiente alveolar arterial de oxígeno elevado, más de 10. Las que están menos de 10, de 0 a 10, son la altitud y la hipoventilación alveolar en los ejemplos que ya le puse. La altitud, se sube al avión en la ciudad de Veracruz con un PO2 alveolar de 100 y un PO2 arterial de 90, tiene un gradiente de 10. En su sangre tiene 90. Llega a la Ciudad de México y sigue teniendo un gradiente de 10, pero de 58 le bajó a 48 el oxígeno en la sangre. ¿Okay? De 90, que era lo mínimo, le bajó a 48, ¿verdad? Prácticamente la mitad. Entonces, esa persona va a tener una hipoxemia de gradiente alveolar arterial de oxígeno normal. Lo mismo que una persona que hipoventiló y que el PO2, el PCO2 de 40 le subió hasta 80, ¿verdad? Y tiene una hipoxemia de gradiente alveolar arterial de oxígeno normal, porque si debería tener 50 y tiene de PO2 alveolar y tiene 45, pues tiene un gradiente de 5. Entonces, si una persona estando en la Ciudad de México, yendo de Veracruz, se siente mal, empieza con disnea, con taquicardia, con hipertensión, el consejo es, claro, atenderlo, pero que se regrese a su ciudad de origen, ¿verdad? Para mejorar su oxigenación. Y cuando el gradiente es igual o mayor de 10, por ejemplo 11 o más, 15, 18, 30, etc., hablamos de hipoxemia con gradiente alveolar arterial de oxígeno elevado, como ocurre en trastornos en la ventilación y la perfusión.
áreas mal ventiladas y bien perfundidas. Mal ventiladas por neumonía, por EPOC, por fibrosis pulmonar, por insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Alteraciones en la difusión de los gases. Entre lo que es el alvéolo y el capilar, el intersticio está afectado, ¿verdad? Hay trastornos en la difusión, entonces la persona va a tener una hipoxemia de gradiente alveolar arterial de oxígeno elevado. O tiene una malformación congénita donde la sangre arterializada se mezcla con la sangre venosa, por ejemplo, en transposición de grandes vasos o en el niño azul, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene una fístula, ¿verdad? Donde la sangre venosa mezcla la sangre arterializada, ¿verdad? Una tetralejía de Fallot, ese paciente va a tener una hipoxemia de gradiente alveolar arterial de oxígeno elevado por un cortocircuito, que eso es quirúrgico, se cierra esa fístula que existe, o se corrige esa comunicación intraauricular o intraventricular que existe en los pacientes, o se liga la fístula arteriovenosa y entonces se corrige la hipoxemia. Vamos a poner ejemplos. En la hipoventilación alveolar, respirando aire ambiente, con el PCO2 de 80, como lo puse anteriormente en otra clase, vamos a encontrar que el PiO2 a nivel del mar, ¿verdad?, va a ser 150, que sería presión barométrica menos la presión del vapor de agua por la fracción inspirada de oxígeno, o sea, 21%, da 150, menos el PCO2 del paciente entre 0.8, 80 entre 0.8 es igual a 100, 150 menos 100 tiene un PO2 de 50, y nosotros le medimos a la persona y tiene 43, entonces tiene una hipoxemia con un gradiente de 7, menos de 10. Esta es una hipoventilación alveolar que se corrige ventilando a la persona. Si existe una hipoxemia de gradiente alveolar arterial de oxígeno elevado respirando aire ambiente, por ejemplo en la ciudad de Monterrey, nuestro PO2 alveolar es de 90 y lo mínimo que vamos a tener en la arteria es 80, o sea un gradiente de 10. Podemos tener 85, un gradiente de 5, 89, un gradiente de 1. Pero si tenemos un gradiente igual o mayor de 11, mayor de 10 de 11, entonces vamos a suponer que tiene una hipoxemia de 71 a 79, entonces una hipoxemia de gradiente alveolar arterial de oxígeno elevado pero leve. Si está entre 61 y 70, la hipoxemia es moderada, entre 51 y 60 es grave y menos del 50% o menos de 50 milímetros de mercurio, perdón, le llamamos insuficiencia respiratoria, que es la forma de establecer el diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Toda enfermedad que causa hipoxemia igual o menor de 50 milímetros de mercurio, el paciente está teniendo una insuficiencia respiratoria. No confundir con una insuficiencia ventilatoria, que se refiere al PCO2. Cuando el PCO2 normal es 40 y llega a 50, pues tiene una hipoventilación, una retención posiblemente de CO2, ¿verdad? Y entonces esa persona, pues arriba de esos 50, 60, 70 de PCO2 va a desarrollar una acidosis respiratoria y eso es una insuficiencia ventilatoria. Entonces, insuficiencia respiratoria se refiere a oxigenación, un PO2 igual o menor del 50%, un PO2 igual o menor de 50 milímetros de mercurio y una insuficiencia ventilatoria cuando el PCO2 está igual o mayor de 50 milímetros de mercurio de PCO2. Podemos ver la curva de decisión de la oxihemoglobina. La que está en rojo es la forma espacial normal, pero la curva puede desviarse hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo si hay varias condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, si se desvía hacia la derecha en la curva, entonces es causada por altitud, por anemia, por fiebre, por acidosis, por tirotoxicosis o con un gasto cardíaco bajo.
Y en estos casos existen niveles elevados de 2,3-difosfoglicerato, que es un derivado de la transformación del glucógeno a glucosa y que se pega mucho a la hemoglobina y reduce la afinidad de la hemoglobina y el oxígeno. Entonces, cuando se desvía hacia la derecha, teniendo niveles altos de 2,3-difosfoglicerato, 2,3-DPG, libera fácilmente la sangre, el oxígeno de la sangre de los tejidos. La curva de decisión de la oxihemoglobina puede desviarse hacia la izquierda en alcalosis, en hipotermia, en policitemia, en hemoglobinas anormales o niveles reducidos de 2,3-DPG, donde el 2,3-DPG se une menos a la hemoglobina e impide que se libere el oxígeno en forma adecuada. Finalmente, podemos utilizar en la evaluación de nuestro paciente ya no gases arteriales, sino un pulsoxímetro, que es un medio no invasivo para valorar qué tanta sangre, qué tanta hemoglobina está saturada con oxígeno. ¿Okay? Este es un principio espectrofotométrico, ¿no? Donde el aparatito que se pone en el pulsoxímetro mide la diferencia de un rayo de luz, una cantidad de luz de una onda determinada, ¿verdad?, de un lado a otro lado del dedo, y que permite saber qué tanta cantidad de hemoglobina está unida al oxígeno, ¿verdad? Entonces es un método no invasivo para saber si el paciente está desaturado, o sea, si tiene hipoxemia. Acuérdense que el oxígeno anda libre en el plasma, medido como PO2, o unido a la hemoglobina, medido como saturación. Con un pulsoxímetro podemos saber qué tanta cantidad de nuestra hemoglobina está saturada con el oxígeno. Y si es anormal, está baja, menor de 89%, por ejemplo, podemos decir que el paciente está desaturado y que por lo tanto tiene una hipoxemia.